Que Dios bendiga a cada oyente que hoy en este día, juntamente conmigo, estaremos unidos en este programa. Quiero saludar en nombre de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo darle las gracias por estar pendientes del programa Proclamando a Jesucristo. Ya este año se nos está yendo, pues ya estamos comenzando el mes de agosto. Ya hoy es 6 y es tremendo cómo el tiempo se va. He tenido una temporada donde pues he estado trabajando bastante. He estado también mal de salud, mi garganta y cuántas situaciones he estado experimentando, mas sin embargo he estado siempre meditando en que cuando estamos en Cristo tenemos vida en abundancia, y eso es lo mejor, estar en el Señor. Yo quiero orar para que juntos podamos presentarnos al Señor y poder decirle a Dios que nos ayude a recibir la porción que nos corresponde, ya que pues por este medio no sé a cuántas personas les llegará el mensaje, pero lo que sí sé es que aquí hay porción de palabra de Dios para todo aquel que quiera recibir. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que me das este día domingo de dirigirme a la audiencia de Radio Nazaret, esperando que cada una de las personas que tendrán acceso al mensaje puedan quedar edificadas. Y si hay personas en este día domingo que necesitan vivir en Cristo, que hoy pueda ser el día de salvación para ellos. Buen Dios, te pido la gracia como siempre para darme a entender y que todos quedemos satisfechos con la porción de tu palabra que has preparado en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, he estado meditando acerca de los acontecimientos en la salud. Por ejemplo, en mi caso he estado una temporada afectado de la garganta, como ustedes no tienen una idea. Pero a pesar de que he estado así malito de salud, pues he tratado de darles el mensaje a algunas personas, de estar orando por personas que están hospitalizadas, algunos desahuciados de los médicos, y cuánta necesidad hay. Pero algo que el Señor me ponía en el corazón es acerca de lo que la raza humana vive. Tanto que nos afligimos cuando estamos enfermos, porque déjeme decirle que en mi caso, al sentirme que no podía hablar, pues obviamente uno se aflige. Pero esa es una enfermedad en la carne. También estuve lastimado de mis pies, que gracias al Señor ya estoy caminando mejor. Ya no me duele mucho. Tuve una caída y me lastimé. Pero meditando en lo que he estado viendo esta temporada, en cuanto a la salud, pues también he estado viendo la siembra del maíz. Ya pronto va a haber jilotes para echarle la sopa a la gallina. Entonces el Señor me estaba haciendo meditar acerca de lo que la gente está viviendo hoy. Unos tan preocupados por la salud en cuanto a la vida carnal. Pero déjeme decirle que hoy en día hay cuántas miles de personas que están enfermas espiritualmente, y muchas veces podemos estar enfermos espiritualmente y como que no nos preocupamos mucho, y debemos de preocuparnos. Si nos sentimos enfermos espiritualmente, debemos de preocuparnos. Por ejemplo, hay personas que cuando están con desgano de comer, por ejemplo, se preocupan y acuden a buscar medicamentos para entonar el apetito. Pero ¿cuántas personas están enfermas donde tienen
poco apetito de leer la palabra de Dios. Y esa es una enfermedad que no a tan largo plazo le va a dar consecuencias. Por ejemplo, si una persona tiene falta de apetito de comer en cuanto a lo natural, se enferma. Igualmente, cuando una persona tiene falta de apetito de alimentarse de la palabra de Dios, se va a enfermar y va a morir espiritualmente. Entonces, yo estaba viendo lo que dice la palabra y el Señor, cuando dice el Espíritu es el que da vida. Por eso es importante la alimentación espiritual, que es la palabra de Dios. Y debemos de estar sembrando esa palabra en el corazón. Por eso le decía que meditaba en la siembra, porque dice la palabra: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo he estado hablando acerca de que me gusta sembrar. Soy agricultor y me gusta la siembra. De cualquier semilla estoy sembrando y siempre, hace poco traje unas semillas de Estados Unidos y sembré. Unas nacieron, otras no nacieron, pero de lo que sembré ya hubo cosecha. Entonces, si nosotros sembramos la palabra de Dios, por eso siempre estoy tratando de sembrarle a alguien la palabra de Dios, independientemente de la circunstancia en que yo esté viviendo, siempre estoy procurando sembrarle la palabra de Dios a alguien en el corazón, porque esa palabra le va a dar vida, le va a dar fruto un día a aquellos que dejan que se les siembre la palabra. Y estoy siempre interesado en hablarle a la gente de que deben de atesorar la palabra. Le hablo a creyentes y no creyentes, porque el que no ha nacido de nuevo, pues si se deja sembrar la palabra de salvación en su vida, pues va a tener esa vida que Cristo ofrece, una vida espiritual llena de gozo, llena de felicidad, porque cuando estamos en Cristo, aunque tengamos ciertos problemas, como es espiritualmente, que estamos sanos, entonces vamos a sentirnos fortalecidos. Entonces, cuando dice que no debemos de engañarnos, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted se siembra la palabra de Dios en su corazón, usted va a segar vida eterna, porque el que siembra para su carne, escuche bien, y aquí viene lo que le decía, que hay gente que se preocupa más por las enfermedades carnales, físicas, pero se descuidan en lo espiritual. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces es importante, amados hermanos, que nos preocupemos si estamos sintiendo alguna enfermedad espiritual, para que no estemos en problemas. Necesitamos la palabra del Señor. Por eso hoy Dios puso en mi corazón, pues, sembrarle la palabra de Dios así fresquecita. Me he apartado este día para compartirle, pues el día de ayer, usted sabe, los que escucharon el sermón de ayer, pues de hace mucho tiempo fue predicado, pero sin embargo es una palabra que es viva. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, aunque la haya predicado hace un buen tiempo, pues algunos dijeron, bueno, ¿por qué está diciendo que hoy es domingo? Pues el sermón de ayer sábado fue predicado un día domingo hace mucho tiempo, hace varios años. Entonces se ha repetido muchas veces los mensajes, pero es palabra de Dios que está viva. Entonces, cuando los discípulos oían que la palabra que Jesús hablaba era fuerte la palabra. Pero es que ¿sabe cuándo se halla fuerte la palabra? Cuando estamos enfermos espiritualmente. Muchas veces hallamos fuerte la palabra, como cuando usted se aplica un medicamento que es fuertísimo para una enfermedad en cuanto a lo natural. Entonces, dijo Jesús en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida.
Entonces, por eso tenemos que nosotros reconocer que si la palabra la estamos recibiendo como personas espirituales, esa palabra nos va a dar vida. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, no hace efecto en las personas que no son creyentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en ellos todavía. Necesitan reconocer a Jesucristo para que se conviertan en personas espirituales y la palabra pueda dar vida en ellos. La carne, dice, para nada aprovecha. Siendo una persona carnal, la palabra no le funciona hasta que viene a Cristo. Entonces dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, amado oyente, si usted no es creyente, necesita aceptar a Jesucristo para que usted pueda entender la Biblia y pueda recibir los beneficios que la palabra de Dios le da al creyente. Usted no se va a poder beneficiar de la palabra de Dios si usted no es cristiano. Usted va a tener conocimiento de la palabra, pero aunque acuda a ella no le va a funcionar porque es algo que no le funciona si usted no es creyente. Le puede funcionar a nivel terrenal, pero para lo eterno no le va a servir. ¿Por qué? Porque usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Entonces lo primero es lo primero. Si usted ama la palabra, porque hay gente que ama la palabra de Dios y no son cristianos, le va a servir posiblemente a nivel terrenal, pero a nivel eterno no le va a servir. ¿Por qué? Porque sin Cristo usted va a morir sin fe y sin esperanza. Por eso necesita aceptar a Jesucristo para que se convierta en una persona espiritual. Entonces sí, el espíritu de la palabra se va a hacer vida en usted, porque carnalmente para nada aprovecha, y las palabras de Jesús son vida, son espíritu y son vida, lo dice Él. Entonces debe de reconocer usted lo que Jesús mismo dijo, que el ladrón, ¿a qué vino el ladrón? Él solamente ha venido para robar, matar, destruir. Pero Jesús dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces solamente convirtiéndonos en personas espirituales nacidas de nuevo es que podemos tener vida en abundancia. De lo contrario, usted puede tener vida en abundancia de bienes materiales, pero ¿de qué sirve? Usted puede tener salud física, pero ser enemiga del Evangelio. Eso es tremendo. Entonces al final de la carrera, usted se va a llevar una gran sorpresa. Yo estoy sorprendido de ver gente que no se quiere morir, pero no quieren renunciar al pecado. Hay gente que pide oración. Hay gente que solo quiere ser sano de una enfermedad, pero se están perdiendo la gran oportunidad de ser sanos espiritualmente. Entonces es necesario, amado oyente, que usted se examine. Si usted es una persona ya creyente y se siente que espiritualmente usted no está bien, usted está enfermo espiritualmente. Déjeme que decirle, si usted no siente deseos de congregarse, de escuchar mensajes, de escuchar alabanza o cantar alabanza, orar, leer la Biblia, usted se está enfermando espiritualmente y necesita tomar vida con la palabra de Dios, alimentarse de ella, empezar a relacionarse con Dios, manifestándole a Él el agradecimiento, en primer lugar por la salvación, luego por la vida, por la familia, por las añadiduras que usted tiene. Usted quizás se siente con muchas añadiduras en cuanto a lo terrenal, usted siente que no le hace falta nada. Pero viene el momento donde usted se enferma físicamente y usted empieza a hacer hasta lo imposible por curarse de esa enfermedad. Y no se ha dado cuenta lo lamentable que es estar enfermo espiritualmente. Hay personas que ya siendo creyentes, cuando escuchan la palabra o un mensaje empiezan a bostezar, les da sueño. Tienen pereza de orar, tienen pereza para leer la Biblia,
no quieren congregarse, no quieren recibir un consejo de la palabra del Señor. Esa es una enfermedad grave. Eso es una enfermedad grave. Es importante pedirle a Dios tener esa vida que manifiesta que verdaderamente es vida espiritual, de creyente, gente que vivimos diferente. Yo quiero que meditemos juntos hoy en este día. ¿Será que podemos estar convencidos que el Espíritu es el que nos ha dado vida y esa vida que tenemos es vida en abundancia? ¿O está viviendo usted una vida carnal, saludable, pero espiritualmente está enfermo? Yo no sé cómo usted está, pues el Señor es el que sabe. Desde luego Dios ha preparado este mensaje para este día domingo, 6 de agosto del año 2023, un día que Dios quiere marcar la diferencia en nuestra vida. Si nos estamos enfermando espiritualmente, busquemos medicina. ¿Y dónde está la medicina para una enfermedad espiritual? Pues en la palabra de Dios. Si usted está perdiendo el gozo o lo ha perdido, usted está con una enfermedad grave. Si usted está falto de amor al prójimo, a las mismas cosas de Dios, usted tiene pereza espiritual, no quiere congregarse, no quiere leer la Biblia. Hay gente que se puede pasar toda la noche viendo televisión, viendo películas, pero no quieren dedicar un tiempo a leer la Biblia unos 15 minutos o escuchar un mensaje de 45 minutos, les da sueño. Eso es estar enfermo espiritualmente. Pero cuando uno se deleita en la palabra de Dios, cuando uno se deleita en meditar en la palabra de Dios, esto es estar saludable espiritualmente. A mí hay momentos que no me pega sueño y cuando no me pega sueño, me voy a algún lugar a hablar con Dios, a decirle a Dios lo agradecido que estoy porque Él se ha manifestado a mi vida de muchas maneras. Dios se ha manifestado a mi vida de muchas maneras. Y yo quisiera que usted viva esa vida de gratitud hacia Dios por cuanto Dios lo ha bendecido. E incluso en el tiempo que he estado así malito de salud, hasta por eso le he dado gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque le digo, Señor, saber de qué me has guardado. Por ejemplo, cuando tuve esa caída que me lastimé los pies, no podía manejar, estuve con muletas unos días. Y le digo al Señor, bueno, de algo grave me guardaste, porque si hubiese estado sano, quizás a lo mejor hubiese salido a algún viaje y algo hubiera pasado. Y mientras estando así, entonces uno le busca propósito a las cosas. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice la Biblia. Si yo me examino, yo amo a Dios. Algunos dicen, no, por negligencia usted se cayó porque no preparó bien los andamios donde andaba trabajando. Muchas veces le ponemos pero a las circunstancias que pasamos, pero ¿sabe qué? ¿Quién se quiere golpear? ¿Quién quiere tener un accidente? Lo mismo con mi garganta, se me quedó sin voz y garganta y tremendo. Pero al final le digo, Señor, yo te amo y de algo quizás me guardaste, porque estando así enfermito, me abstuve de comer ciertos alimentos que me podían dañar o de salir, y Dios quería que estuviese en reposo sin hablar un par de días. Entonces, todo nos beneficia cuando estamos con una relación saludable con Dios. Entonces debemos de reconocer que si estamos viviendo en el Espíritu, esa vivencia en el Espíritu nos da manifestación de que nosotros ya no tenemos condenación. La vida en el Espíritu nos da certeza de que somos hijos de Dios. Y entonces es importante que nosotros nos examinemos cómo estamos. Por lo consiguiente, dice en Romanos 8:1, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Algunos solo está
¿Y qué es estar en Cristo Jesús? Pues es andar en el Espíritu. Entonces, si una persona está saludable espiritualmente, va a tener buena voluntad para orar, para manifestarle a Dios gratitud por todo lo que le acontece. Entonces, la vivencia de una vida en el Espíritu es tener relación con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio de congregarse. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo Jesús. Pero hay gente que piensa que no tendrá condenación y no están en unidad con el Señor. Entonces, amados oyentes, yo quiero hoy en este día invitarles a que no nos cansemos como creyentes, a los creyentes, no nos cansemos de sembrarle la palabra de Dios a las personas que están a nuestro alrededor. Hay gente que recibe de buena gana el mensaje, hay otros que lo rechazan, pero no se preocupe. Yo estoy dispuesto siempre a predicar, siempre y cuando Dios me dé la aprobación para hacerlo. Cuando ustedes escuchen sermones repetidos, es la palabra de Dios. Yo quisiera, de hecho estoy predicando seguido casi todos los días, pero para la radio por alguna razón se están transmitiendo sermones repetidos, pregrabados de hace mucho tiempo que han salido al aire, pero es la palabra de Dios. Y no me voy a cansar de seguir sembrando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que Dios me da de sembrar la palabra de Dios. Y sabe, aquí mismo en Gálatas dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Yo estoy haciendo el bien, sembrando la palabra de Dios a todos, a creyentes y no creyentes. A los no creyentes les estoy invitando que entreguen su vida a Cristo, que acepten a Jesús como su Salvador y se conviertan en creyentes nacidos de nuevo para que tengan esa certeza de ser salvos. Uno tiene que asegurarse. Siempre estoy insistiéndole a la gente que está enferma pero que no es creyente. ¿Por qué se preocupa tanto por sanarse de esa enfermedad que tiene y se está descuidando de la mejor sanidad, de la mejor cura que solamente la puede obtener por medio de la sangre de Jesucristo? Ese es un cáncer mortal, el pecado. Por eso es importante que atesoremos el tiempo que Dios nos da. Amado oyente, si usted no es cristiano, acepte a Jesús como su Salvador. El diablo ha venido a robarle los sueños, los anhelos, y al final lo quiere llevar a una condenación. Porque la Biblia dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. También dice, el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Habrá alguna persona en este día que quiere entregarle la vida a Jesús? Y como la Biblia me recomienda que debo de hacer el bien, si tengo la oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe. Por eso siempre estoy hablando para los dos grupos, para creyentes y no creyentes, porque a la larga me está dando buenos resultados el ser un pregonero de la palabra de Dios. Dios a mí me ha bendecido mucho cuando veo personas que se han beneficiado del mensaje que Dios les ha enviado a través de mis labios, cuando dan testimonio. Cabe mencionar de un testimonio de un hermano que antes de la pandemia el Señor me dijo que iba a bendecir a muchos
materialmente. Porque hay gente que está espiritualmente bendecida, pero materialmente están en dificultades. El caso mío en esa temporada, en cuanto a lo material, estaba bastante con dificultades. Hablando en cuanto a lo económico, estaba en crisis. Espiritualmente muy bendecido, pero en cuanto a lo material, y Dios me dio un mensaje, no solo para mí, para que lo compartiera. Y recuerdo que yo le hice partícipe a algunos hermanos y les dije: hermanos, si usted ama al Señor, prepárese porque viene un tiempo difícil, pero en ese tiempo difícil Dios va a bendecir a muchos materialmente. Vienen muchas añadiduras para aquellos que aman al Señor. Y algunos se burlaron de mí. Me dijeron: tú estás loco. ¿No sería que estaba soñando y te hizo daño la comida? Empezaron algunos. Otros me dijeron: hermano, ¿sabe qué? Yo estoy sufriendo en cuanto a lo material, pero si Dios ha hablado a usted que va a bendecir a muchos en cuanto a lo material, yo recibo esa bendición, porque déjeme decirle, yo amo al Señor. Y si es así, eso es así. Yo amo al Señor. Y recuerdo que a este hermano le vino una crisis peor que la que tenía, pero se acordaba de aquellas palabras que un día Dios a mí me dijo. Y la esposa empezó a querer renegar y le dice: acuérdate que Dios nos ha dado promesa que por cuanto le amamos viene bendición. Como al año este varón me dijo: ¿sabe qué, mi hermano? Cuando Dios habla, Él cumple lo que habla. Nosotros amamos a Dios, pero vivimos una crisis terrible. Pero el mensaje que usted nos dio, que Dios decía que iba a bendecir a muchos materialmente, mi esposa llegó un momento de flaquear. Y yo le dije: acordate el mensaje que Dios nos envió a través del hermano Moisés. Aguantémonos, no desmayemos. Y mire, a los poquitos días vino la bonanza y está materialmente esa gente bendecida a un nivel impactante. Entonces, esos testimonios a mí me bendicen cuando la gente atesora el consejo que viene de Dios, la palabra que viene de Dios. Y hoy en este día, la palabra viene de Dios. Dios inquietó mi corazón decirle a la audiencia de Radio Nazaret que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted está enfermo espiritualmente, preocúpese. Sacúdase de esa enfermedad espiritual. Use la palabra con un corazón humillado en la presencia del Señor y verá usted el estar bendecido espiritualmente. Hasta la carne aprovecha. ¿Sabe por qué? Porque vive en paz. ¿Habrá alguna persona que en este día se quiere reconciliar con el Señor y decirle: Señor, yo me he sentido enfermo espiritualmente, ya no he querido orar como antes, ya no quiero leer la Biblia como antes, ya no quiero congregarme como antes? Si usted está viviendo esa crisis, pídale perdón a Dios y comience a atesorar la palabra y verá en poco tiempo usted va a recuperar lo que ha perdido. También, si hay alguna persona que hoy en este día le quiere entregar su vida a Cristo, solamente dígale: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito salvación. Hoy te recibo como mi Salvador porque creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme vida. Perdona mis pecados. Quiero un día ser transformado a una nueva criatura. Quiero un día despertar para vida eterna. Si usted conscientemente hace esa oración creyendo en su corazón y aliméntese de la palabra de Dios,
de aquí en adelante usted verá que el Evangelio es un cambio de vida y que la relación que tiene que tener con Dios solamente es a través de Jesucristo. Ya deje la idolatría, ya deje todo aquello que le impide la relación con Dios. La religión lo único que hace es separar al hombre de Dios. En cambio, el Espíritu lo une con Dios, porque solamente así, reconociendo a Jesús como su Salvador, nos podemos convertir en personas espirituales. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y hágame saber de a dónde nos escucha. Saludos, hermano Dalí, allá a Concepción, Intibucá. Un fuerte abrazo. Gloria al Señor.